Dilatación superficial o área es el tema que vamos a llevar hoy. Ya la dilatación lineal hemos llevado, hoy vamos a llevar dilatación superficial y vamos a ver de qué se trata. La dilatación superficial es cuando un área o superficie se dilata, es decir, se estira, ¿no? Y lo hace incrementando sus dimensiones en la misma proporción. Por ejemplo, una lámina metálica aumenta su largo y ancho, lo que significa un incremento de área. Ahí vemos el dibujo, una superficie inicial, superficie en cero, dice que cuando se calienta, esa superficie incrementa su tamaño, ya en alto y también en ancho. Ahí está dada la fórmula, ¿no? Dice 1 más beta por variación de temperatura. ¿Ya? Vamos a ir viendo esas fórmulas también. La dilatación de área o superficie se diferencia de la dilatación lineal porque implica un incremento de área. ¿Ya? Es decir, el área, no el largo nomás, ¿no? Como en el anterior caso, sino hoy ya es largo y alto o largo y ancho, ¿no? Dos superficies. Continuamos. Es el incremento de área que experimenta un cuerpo de determinada sustancia. Igual a la unidad, dice, al elevarse su temperatura a 1 grado centígrado. Este coeficiente se representa con la letra griega gamma. Ahí está el símbolo de la letra griega gamma. El coeficiente de dilatación de área o superficie se utiliza para los sólidos. Si se conoce el coeficiente de dilatación lineal de un sólido, su coeficiente de dilatación de área será 2 veces mayor. Ahí está, dice, el coeficiente de dilatación de área es igual a 2 veces el coeficiente de dilatación lineal. Ya, el coeficiente de dilatación lineal conocemos, es alfa, ¿no? Pero 2 veces alfa viene a ser el coeficiente de dilatación del área, el que ahora estamos estudiando. Es decir, tenemos que multiplicar por 2 el coeficiente de dilatación lineal para obtener el coeficiente de dilatación superficial de dicho cuerpo. Veamos, por ejemplo, el coeficiente de dilatación lineal del acero es 34,5 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1. Por tanto, su coeficiente de dilatación de área va a ser 2 veces 34, ¿no? 2 veces 34,5 por 10 a la menos 6. Solamente el 34,5 se multiplica por 2, como vemos ahí. Dice el coeficiente de dilatación de área, que está gamma ahí, es igual a 2 veces el coeficiente de dilatación lineal. Es decir, 2 por el coeficiente de dilatación lineal, que es 34,5. Multiplico 2 por 34,5, me da igual a 69 y copio simplemente la parte de la potencia, que es por 10 elevado a la menos 6 grados centígrados a la menos 1. Vamos al coeficiente de dilatación superficial. La dilatación superficial de un sólido tiene un coeficiente de dilatación superficial que es aproximadamente 2 veces el coeficiente de dilatación lineal, ya lo habíamos dicho. Si se considera una placa rectangular que se somete a un incremento uniforme de temperatura, el cambio superficial estará dado, dice, por, entonces, ven ahí, X1 es el valor que tenía primero como largo y como alto tenía Y1. Cuando se calienta, aumenta esa variación de X, ¿sí? A X como está ahí, ese con rojo, ya es lo que aumenta a X. Y se obtiene X2, que viene a ser ya el largo final, ¿no? Y el alto final, que sería la longitud final, ¿no? Y en total sería una superficie final, ¿ya? Veamos. Las fórmulas a utilizar son: variación de superficie es igual a superficie final
ya, y S quiere decir superficie final, nomás superficie ya actual, menos la superficie en cero, superficie inicial. Muchas fórmulas se hacen así, no con superficie I, pero vamos a ir mezclando nosotros para ir viendo ya lo que es, ¿no? Aquí dice donde S es el área de la superficie final, SO área de la superficie inicial. Variación en tita quiere decir tita menos tita inicial, es decir, variación de temperatura. Está detallado ahí. Y beta viene a ser el coeficiente de dilatación superficial, que es 2 veces alfa, ¿ya? Y tenemos ahí las fórmulas, ¿no? Variación de superficie, superficie inicial menos beta, y es superficie igual a superficie inicial por 1 más beta por variación de la temperatura, ¿ya? Esta fórmula sabemos que podemos utilizarla ya reemplazando, ¿no? Vamos a ir viendo ahí, por ejemplo. Ese es el área del cuerpo. Recuerda que el área largo por ancho es la superficie. AT viene a ser la variación de temperatura en grados centígrados, ¿no? AS es la variación de superficie. Ya es superficie final menos superficie inicial. SF es el área final determinada en metros. SO viene a ser el inicial determinada en metros, ¿no? Y este gamma, coeficiente de dilatación del área determinada en 1 sobre grados centígrados. Temperatura final medida en grados centígrados, dice, ¿no? TF. Y TO es la temperatura inicial medida en grados centígrados también. Vea, el cuadro del coeficiente de dilatación de área. Ahí tenemos el hierro ya en coeficiente de dilatación de área, ya no en lineal, sería 23,4 por 10 a la menos 6, y así sucesivamente tenemos el aluminio, el cobre, la plata, el plomo, el níquel, acero y vidrio. Vamos a resolver un problema aquí. A una temperatura de 17 grados centígrados, una ventana de vidrio tiene un área de 1,6 metros cuadrados. Un área, estamos hablando, no un largo, ni el alto. Simplemente es una plancha de vidrio, ¿no? Una ventana de vidrio que tiene largo y ancho. Y su área es 1,6 metros cuadrados. ¿Cuál será su área final? Dice, al aumentar su temperatura a 32 grados centígrados. Es decir, el vidrio, el coeficiente de dilatación viene a ser 14, ¿no? Superficie inicial 1,6, temperatura inicial 17 grados centígrados y temperatura final 32. Vamos a hallar su superficie final. Ahí tengo las fórmulas. Superficie final es igual a superficie inicial multiplicado por 1 más el coeficiente de dilatación superficial por la variación de temperatura, que es temperatura final menos temperatura inicial. Reemplazamos entonces 1,6 superficie inicial. 0,00001 grados centígrados es el coeficiente de dilatación, ya, o coeficiente de dilatación superficial, ¿no?, del vidrio, por la variación de temperatura, que es la temperatura final sería 32 y 17 la temperatura inicial. Restamos, me da 15, aquí 32 menos 17, que multiplico con 0,0146, me da 219, y le sumo 1. Tengo ahí el paréntesis ya hecho, ¿no? Que lo multiplico por 1,6 y me da la superficie final que va a tener el vidrio. Ha aumentado, ¿no? De 1,6 ha aumentado a 1,6003504, ¿no? Metros cuadrados, ¿sí? Ok, bueno. Bueno, jóvenes, nos vemos, les encargo, ¿sí? Les voy a mandar un práctico. Yo enseguida les mando un práctico ya sobre dilatación superficial. Les encargo copiar esto como tema y el práctico en la parte de los prácticos.